noche. Bienvenidos todos a esta clase, la lección 6 de nuestro curso, La Palabra Crece, Multiplicando Iglesias. Es un placer poder saludar a todos ustedes aquí en esta clase en que pasamos mucho tiempo hablando, ¿verdad? Compartiendo las dificultades que tenemos como parte de la iglesia visible en este mundo, un mundo caído, ¿verdad? Compartiendo con un mundo pecaminoso el mensaje que les puede salvar, pero nos van a resistir también, ¿verdad? Por su naturaleza pecaminosa. Entonces, pero aquí estamos y qué bendición poder estar. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestras vidas. Aquí tenemos una hora para poder escuchar de nuevo las promesas de Dios y pensar en las oportunidades que tenemos para compartir la esperanza con un mundo desesperado. Es la lección 6. Hoy es una discusión muy interesante para mí sobre los pecados mortales, que es un concepto sobre un estudio que se hizo que evalúa cuáles son las cosas que son obstáculos en el plantar iglesias que multiplican, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de los pecados mortales mencionados en el video. Pero antes, vamos a comenzar por la invocación del nombre del Dios verdadero. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches, Marley. Bienvenida. Hola, buenas noches Hola. a todos. Buenas noches. Bien, muy bien. Justo a tiempo, Marley. Aquí vamos a comenzar la lección por repasar un repaso del video y para introducir también la lección. En el estudio que les mencioné, hablan de 7 pecados mortales. Y no son como pecados mortales en el sentido católico, son como las cosas que pueden matar una iglesia o la multiplicación de iglesias. Entonces es como pecados mortales entre comillas, siempre porque estamos hablando no en sentido moral, sino en sentido estratégico. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los pecados mortales que se pueden cometer al fundar iglesias que se mencionan en el video? Hablamos de 3. A Rafael, por favor. Bueno, en el video pude ver que hablan de 7 pecados mortales, pero en ese video 6 solamente se mencionaron 3. Uh-huh. Y esos 3 pecados mortales son la visión borrosa, que es uno, el otro es el intento de mejorar la Biblia, y el tercero, el dulce del diablo. Uh-huh. Exactamente. Esos son las 3. Gracias, Rafael. Visión borrosa, el intento de mejorar la Biblia y el dulce del diablo. ¿Alguien puede explicar qué se entiende por estos términos? Son términos un poco extraños tal día. ¿Qué quiere decir cada uno? Pastor Andrew. Javier, sí, por favor. Bueno, la visión borrosa es, pues, no dar en el blanco, no tener una estrategia para llevar a cabo pues el seguimiento hacia el punto, ¿verdad? Entonces, esa visión borrosa es, también puede ser debido al pecado, ¿verdad? Y el pecado, pues la visión borrosa es también estar no preocupado por las almas de las demás personas, y también es en no estar preocupados, pues en estar en conflicto entre miembros de la iglesia mismo, que no podemos ver más allá de edificar una iglesia, ¿verdad?
Entonces, hay una visión borrosa cuando no hay una estrategia y no sabemos si ir del punto A al punto B, no tenemos ninguna estrategia. Pues ahí, me imagino que hay iglesias que no tienen un plan para multiplicar otra iglesia, sino están emergidos en sus propios problemas dentro que no ven hacia afuera. Esa es la visión borrosa. No sé si que participe o otro de mis compañeros pueda explicar el intento de mejorar la Biblia. Sí, pero tal vez empezamos con lo que dijo usted sobre la visión borrosa. Es muy correcta que a veces es por causa del pecado, como dijo usted, por pelear entre sí. Creo que hay muchas personas que conocen cómo es estar en una iglesia así, que no tienen una visión para llegar a otros porque están siempre batallando entre sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dijo Javi, ¿verdad? Es a veces la causa. En otras ocasiones es sencillamente por no tener ningún plan para expandir. No es causa de un pecado específico, es sencillamente por no tener ningún plan. O a veces un grupo puede como caerse no en el pecado, sino en la idea que estamos felices con el grupo pequeño que tenemos y no tiene el deseo de invitar a otros, aunque alrededor de la iglesia hay gente que camino al infierno, ¿verdad? Entonces, pero han perdido la visión de es nuestro trabajo llegar a ellos. Bien, muchas gracias, Javi. ¿Otra persona tiene comentarios sobre este pecado mortal de multiplicar iglesias, que es la visión borrosa? ¿Algo más? ¿Quisiera hablar un poco más, compartir una experiencia, cualquier cosa? Sí, falta de estrategia, ¿no? De la iglesia para multiplicar discípulos y también iglesias. Entonces está en su mundo y a veces es confortable estar en un grupo pequeño y estar entre ellos, pero se olvidando que hay gente, como dijiste, a camino de la perdición, del infierno también, ¿no? Y necesitan de la salvación, de la palabra de Dios. Y por esa falta de visión dejan de trabajar. Sí, gracias, Marley. Entonces, sí, sí, no, y no ese, sí, sin un plan es muy difícil. Sin tener un blanco es muy difícil poder como seguir adelante, ¿verdad? Bien, ok. Es la primera y se puede ver el problema ahí, ¿verdad? Con ese pecado mortal. El segundo es el intento de mejorar la Biblia. ¿Qué se entiende por ese término? Intento de mejorar la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? Lucy, por favor. Yo entiendo, pastor, en el intento de mejorar la Biblia lo ven como un bufete. Solamente buscan su conveniencia nomás y no lo quieren ver lo que realmente la Biblia interpreta. Sí. Sí. Y en el video habla de los fariseos. Bueno, hay un pasaje bíblico que habla de los fariseos. Sí, que ellos practicaban eso, agregando cosas a la Biblia. Gracias, Lucy. Veo la mano también de Rafael. Rafael, por favor. Con relación al intento de mejorar la Biblia, tenemos que tener en cuenta que el texto bíblico es claro y el texto bíblico nos pide que ni añadamos ni quitemos, y tampoco podemos nosotros en una prédica, en una reunión, en un compartir, manifestar cosas que la Biblia no las plantea. Por eso en Academia Cristo la visión es cristocéntrica y debemos tener en cuenta eso. Y según estos tres pecados debemos de ser muy cuidadosos al trabajar en los grupos.
tener en cuenta ese intento de mejorar la Biblia a través de lo que nosotros creemos, hacer interpretaciones que de pronto podemos blasfemar el nombre de la Trinidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, y allí en el capítulo 23, verso 15, es claro lo que plantea el Señor Jesús con relación a los escribas y fariseos. Nos da un ejemplo muy claro. Muy bien. Muchas gracias a Rafael. Entonces, queremos mantener el mensaje cristocéntrico, como nos dijo. Y vamos a querer diferenciar entre lo que es la voluntad de Dios en la Biblia y lo que es una estrategia que hemos elegido usar con nuestra libertad cristiana. Por ejemplo, no hay un lugar en la Biblia que dice que hay que usar los recursos exactos que sean del grupo sembrador, ¿verdad? Vamos a querer, y sí, es la bondad de Dios que predicamos un mensaje y enseñamos un mensaje que está siempre consistente con lo que dice en su palabra, que es cristocéntrico, y eso es al centro, como nos dijo Rafael. Pero a veces vamos a decidir recursos específicos o usar música que tiene Cristo al centro, pero es un estilo de música. Entonces, queremos enseñar a las personas que vengan a nosotros que hay una diferencia. En esta caja, la caja que este es lo de la Biblia, vamos a insistir en siempre predicar lo que es el mensaje bíblico, la sana doctrina. Pero hay otra caja también, lo que la Biblia ni nos prohíbe ni nos manda: el estilo de música, la hora del servicio, cuántas horas, o si es 1 hora, 2 horas, o media hora, cuántas horas nos reúnen, cuáles días, y otras cosas así, ¿verdad? Entonces vamos a querer cuidadosamente diferenciar entre los dos, porque no queremos caernos en esta tentación de mejorar la Biblia, de insistir en lo que Dios no manda, ¿verdad? Entonces mantener un mensaje cristocéntrico. Y hay un balance, porque vamos a querer mantener también la visión borrosa, no vamos a querer no tener la visión borrosa al mismo tiempo. Entonces queremos un plan y queremos seguir pasos, y creemos que el grupo sembrador es una manera muy buena para llevar el mensaje a muchos, pero hay ciertas partes que son dentro de esta caja que es una estrategia, parte de nuestra libertad bíblica. Entonces vamos a ponerlo en otro nivel, que es lo que es bíblico y intachable. Ya hablé demasiado. ¿Otros comentarios sobre esta cuestión? Sí, y como dice en el chat, evitar reglas creadas por hombres, ¿verdad? Eso es algo que, especialmente con esas reglas, que llegan a ser el enfoque del grupo, si están enfocándose en reglas hechas por hombres, ya están en la parte del legalismo. Es muy fácil dejar de hablar de Jesucristo y el crucificado, dejar de hablar de las buenas nuevas y hablar siempre de la ley y aún de reglas humanas. Bien, gracias. Y el último término se llama el dulce del diablo. Entonces, ¿cuál es el dulce del diablo de que habla el video? Javier, por favor. Bueno, el dulce del diablo es la tentación del dinero. El dinero muchas veces de otros ministerios o de otras iglesias aportando dinero, por ejemplo, de un país a otro país, y creer que pues sí se va a hacer, se paga a un pastor, se paga a lo mejor a un miembro de la música, y entonces creer que con el dinero que se paga se puede formar o multiplicar una iglesia,
y pues tarde o temprano, no es con los dones de la comunidad, sino es con recurso de fuera. Ujú. Decía el video que pues no tienen un generador dentro, ¿verdad? Sino que todo viene externo y entonces tarde o temprano lo externo pues se va a acabar, se va a cansar. Entonces, es una tentación el dinero, ¿verdad? Sí, Ajá. y, sí, muy bien dicho. Gracias, Am- Javier. Ajá, aunque, bueno, comentaba que el dinero no es malo, y no es malo realmente, sino Ujú, pues esa es la forma en que le pueda dar uno uso. ujú. Y bueno, quiero compartir algo. Estaba yo por años en la iglesia bautista, como mucho 4 años, y sí, llegaban los recursos bueno, de los Estados Unidos, se compró el terreno, por donaciones, la construcción, se hizo el seminario, pero pues no hay un motor interno que vaya, entonces eso limita el crecimiento de la iglesia. Sí, gracias, Javier. Y, y se han dicho que el problema en una estrategia donde los dones vienen del extranjero es que eventualmente se acaban las ofrendas de personas de afuera, ¿verdad? Eventualmente se acaban y si no están acostumbrados. ¿Y por qué lo llamarían el dulce del diablo? ¿Por qué tiene ese nombre? Yo creo que el nombre que usa el autor es muy interesante. ¿Por qué utilizaría el término el dulce del diablo para describir, para hablar de ese problema? Porque es una estrategia, ¿no? El dinero es una estrategia para llamar a las personas, ¿no? Mm, Después se termina y es donde él dice, entonces si terminó la sustentabilidad, ¿no? Ya deja de tener equilibrio porque dependía de afuera y la gente que está adentro muchas veces no tiene recurso o está dependiendo y esperando de los otros, ¿no? ujú. Entonces, el dinero es una estrategia. Sí, y sí, gracias. Y no es sustentable, como dijo Marley, porque bueno, es un dulce porque puede parecer al principio muy bueno. Hay personas generosas, motivados muchas veces con muy buenos motivos de querer empezar una iglesia, pero son de otro país y quieren empezar una iglesia y pagan al pastor y edifican el templo. Y es muy dulce porque al principio crece rápidamente la iglesia. Eso se repite tras países, tras denominaciones, ¿verdad? No es un problema luterano, un problema bautista. Es en todas las denominaciones porque puede como que la iglesia empieza así rápidamente con este dinero, pero en casi todos los casos, como nos dijo Javi antes, tarde o temprano llegan a problemas porque el motor no es interno, ¿verdad? Y hay problemas. Otros comentarios sobre este concepto. Yo sé que siempre es un hablar del dinero, a veces nos ponemos incómodos, ¿verdad? Pero es parte de la vida y de la obra de la iglesia también, y siempre ha sido así. Desde los tiempos de Pablo, él también habla del dinero en sus cartas, entonces nosotros también vamos a querer hablar del tema para no caernos en los huecos en que han caído otros. Lucy, veo Sí, el micrófono activado. ¿Tenía un comentario? sí, sí, pastor, yo le quería comentar lo que anteriormente nosotros íbamos a evangelizar a un pueblo ahí en Perú
Y resulta que cuando van a llegar los misioneros, porque nosotros veníamos en la Iglesia Bautista, venían los misioneros de Estados Unidos, casi todo el pueblo se reunía. Pero después, por llegarlos, porque cambia todo, se van los pastores desde los misioneros a la siguiente, no hay ni uno, porque nosotros siempre íbamos desde un grupo todos los sábados y solamente una familia nomás estaba y el resto nadie, pastor. Están acostumbrados a lo que venga todo de afuera, están más que nada por el dinero, por el interés, no porque realmente quieren salvar sus almas. Y lo otro que juega mucho también en contra es ya esa parte ya lo experimenté acá en la Argentina, donde ya los pastores por ahí ya empiezan a utilizar del dinero, diciendo si uno da el 10% de su diezmo, te va a bendecir al 100 por uno, o sea, 100 veces más de lo que uno da. Entonces, hay mucha gente que dan y a veces ya no llega, no le llega lo que le han prometido y después se van y lamentablemente se decepcionan porque están esperando un tiempo antes de buscar realmente salvar su propia vida, porque se olvidan de esa parte. Muchas gracias, Lucía. Es la historia clásica, ¿verdad? De buscar el dinero. Sí. Sí, bueno, en la primera historia que nos dijo sobre los misioneros que vienen y gastan mucho dinero, vienen todo el pueblo y estoy seguro que regresaron a los Estados Unidos con el informe que evangelizaron un pueblo entero, ¿verdad? Pero no fue como el mensaje que atraía las personas y no fue el enfoque de lo que pasaba. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces cuando una persona viene de un país que tienen bendiciones económicas y hay personas que también quieren ayudar con el mensaje de la palabra de Dios y piensan que la mejor manera de hacerlo es traer cosas a un pueblo en Perú para regalar a las personas. Y a veces eso, y vienen y tal vez también predican la palabra de Dios, pero las personas que no están enfocadas en la palabra, sino en el regalo que reciben. Ustedes tienen hermanos en la fe, luteranos como ustedes en los Estados Unidos con el deseo de ayudar y ellos para poder establecer centros del evangelio, iglesias, grupos sembradores sustentables donde se dejan usar los dones de los que están. Ellos apoyan a Academia Cristo para poder traerles la capacitación, para poder desarrollar y compartir los recursos bíblicos que usan. Pero tratamos de evitar crear dependencias donde donde el dinero sea el centro de la misión y no Cristo, como debe de ser. Entonces, sí, es algo difícil, porque en la historia de Lucy estoy seguro que gente con corazón de oro vino a Perú para ayudar, ¿verdad? Pero no fue algo no establecieron nada de como un lugar donde consistentemente podrían después compartir el evangelio allá. Bien, ok. Algo más sobre esto. Es un tema muy interesante, importante y también, especialmente para nosotros que vamos a querer tener una obra que alimenta
a los discípulos en una manera consistente, y también hay algo, sí, algo que va a durar como una luz para el evangelio en la comunidad. Wally, ¿tenía otro comentario? Sí, es que entiendo la posición, entiendo el ejemplo de Lucy cuando dice, es que venían los americanos una semana y después de la otra semana nadie venía. Uh-huh. Y sí, yo creo que la intención era buena, ¿no? Uh-huh. No creo que la gente dejaba de ir porque los americanos ya no estaban. Pero, por ejemplo, yo pienso que la experiencia, el conocimiento, el estudio de la iglesia americana, comparado con los otros latinos, están mucho más avanzados. Entonces, ese era un objetivo y Pastor Andrés sabe de esto. Envíanos un pastor, envíanos ¿cómo se llama? Un misionero, ¿no? Porque muchas veces las iglesias o los pastores aquí no están preparados académicamente y espiritualmente. No digo no espiritualmente, pero académicamente hablando. Entonces, tiene dificultad. Entonces, cuando vemos un pastor de una iglesia americana, o yo digo por otras experiencias o inglesa, digo, wow, ¿sabes? Hace la diferencia. Y no por la cuestión solamente de dinero, ¿no? Porque yo pienso que es mucho más agradable y abençoado, bendecido un culto cuando se transmite a palavra de Deus de uma maneira verdadeira e não de uma maneira manipuladora, como muitos lo hacen. Entonces, y como dijiste, ustedes son un país bendecido y también tienen oportunidades de aprendizaje. Y aquí a veces las personas tienen oportunidad, tienes el don, que también es importante, pero desafortunadamente no hay preparación, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar cuidado para no estar juzgando a eso porque los americanos están, la iglesia está llena. Aquí en Cuernavaca hay pastores americanos y la iglesia está llena, pero también no veo estrategias de multiplicación de iglesia, ¿entiendes? Porque ya están confortables con que ya tienen. Entonces, era eso que quería comentar. Y que depende de ellos. Y no es un pecado tener un pastor extranjero, ¿verdad? No pero al mismo tiempo vamos a querer capacitar a otros, porque si depende de una sola persona, un grupo de personas, especialmente si son del extranjero, si regresan a su país, o si no capacitan a otros, se cae cuando se va la persona. Y vamos a querer mantener la visión de un lugar donde se predica la palabra de Dios y donde todas las personas usan sus dones para la gloria de Dios y para el alcance de muchas almas. Sí. Eso es lo que vamos a querer. Pero bien. Todavía estoy, perdón, pero todavía pienso que tenemos que tener un pastor americano aquí. Bueno. No, estoy jugando. Sí, no es un pecado, pero vamos a querer, porque sí, hay personas con los dones para guiar al grupo que están allí, ¿verdad? Entonces queremos, sí, capacitarlos, usar los dones de las personas que están. Vemos, Pablo, ahora hablando de Pablo era un misionero en el sentido que él no servía como líder local. Una vez él pasaba casi 3 años en Éfeso, pero casi siempre él iba de un lugar a otro, evangelizando y después nombrando líderes, animándolos, capacitándolos, visitando de nuevo, pero no quedándose en un solo lugar. Y vamos a leer parte de la carta de Pablo a los Efesios, y aquí habla de su enfoque. Tenía un enfoque, no tenía visión borrosa, tenía un enfoque muy claro. ¿Alguien nos puede leer Efesios 3:8, como tenemos allá en la pantalla?
Yo, pastor, Lucy, por favor. yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre no judíos el evangelio de los insondables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Bien. Entonces vemos la humildad en primer lugar del apóstol Pablo, menor que el más pequeño de todos los santos, en comparación de lo que a veces escuchamos de predicadores que hablan de sí mismo, que es como si fueran el mejor que el más grande de los santos, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia. Otra cosa, ¿cuál fue el enfoque de Pablo? Tenía una visión muy clara. ¿Qué fue su enfoque? Perdón, es que estaba anotando, perdí a pregunta, perdón. Sí, según Efesios 3:8, ¿cuál fue el enfoque claro de Pablo? Javi, ¿tiene una respuesta? Sí, llevar el evangelio. Llevar el evangelio. Anunciar entre los gentiles el evangelio. Exactamente. Fue algo que otros no estaban diciendo. Eso fue el enfoque de Pablo, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cómo evitó Pablo la visión borrosa? ¿Cómo evitó Pablo la visión? Eso fue la meta de largo plazo, que fue compartir la palabra de Dios con todos, ¿verdad? Con los no gentiles. ¿Cómo evitó Pablo la visión borrosa? ¿Alguien nos puede leer aquí Romanos 15, 29 a 20, 19 a 20? Las palabras siguen en la pantalla. Yo, pastor, Por favor, Lucy. desde Jerusalén, por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ve así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bien, gracias, Lucy. ¿Cómo evitó Pablo entonces la visión borrosa? Predicando. Predicando, vemos que muy específicamente, no fue algo muy general. Él habla específicamente desde Jerusalén, por los alrededores, hasta el Lírico, que está como casi en el otro lado del mar Mediterráneo. Entonces vemos que él tenía la visión grande y mantenía la visión, el enfoque por los próximos pasos. En Romanos 15, si sigue leyendo en Romanos 15, si tiene más tiempo esta noche, tal vez ustedes pueden leer. Y Romanos 15 es la guía de metas del apóstol Pablo. Vemos que él habla de su meta de largo plazo, habla de una visión grande, de predicar a Cristo donde no hubiera sido enunciado, y dice que, bueno, ya he podido hacer esto en el lado que es el lado oriental del mar Mediterráneo, y después habla de otros pasos. Él dice que ahora voy a ir a Roma para pasar tiempo con ustedes, y también para que ustedes me puedan ayudar para ir a España, que está en el lado occidental de la misma región, para poder predicar el mensaje de Jesucristo a personas que no había escuchado de él antes. Entonces vemos que Romanos 15 como la guía de metas de Pablo. Y eso es como evitó él la visión borrosa, manteniendo el enfoque, teniendo pasos muy específicos, dando gracias a Dios al alcanzarlos, y después hablar de otros pasos. Sí, exactamente. Es lo que dice Rafael.
dentro de los mensajes ahí, ¿verdad? Él tenía esa visión de llevar el evangelio y habla de pasos muy específicos que iba a tomar. Bien, más. ¿Cuál fue la muy pequeña obra que los Gálatas intentaban agregar al evangelio y por qué Pablo lo tomó tan en serio? El libro de Gálatas es una carta escrita por Pablo batallando el pecado mortal de tratar del intento de mejorar la Biblia. Entonces, ¿alguien nos puede leer el pasaje aquí de Gálatas 5, versículos 1 a 3? ¿Quién quiere leer? Marley, por favor. Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al jugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Bien. Entonces, la primera parte de la pregunta. ¿Cuál fue la muy pequeña obra que los Gálatas intentaban agregar al evangelio? Javi. Pues la circuncisión, pastor. Podrían regresar a la circuncisión. Exactamente. Entonces no fue una gran, no decían que tienen que ofrecer los holocaustos y tenían que mantener todas las fiestas judías. Fue una sola obra que ellos intentaban agregar al evangelio, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo lo tomó tan en serio? Lo veo, él utiliza palabras fuertes. ¿Y por qué lo tomó tan en serio? Es el mismo peligro del legalismo hoy en día. ¿Qué dice él? Javier. Pues mire que si empezaban a circuncidar, primero eran gentiles, mucha gente, y ya les estaban imponiendo, pues la tradición judía, la ley mosaica, y de allí podían haber puesto otras imposiciones o enseñanzas humanas. Entonces, era grave porque Cristo es más grande que la circuncisión. Entonces, podía afectar realmente lo que dijo hace rato el hermano. El mensaje debe ser cristocéntrico, ¿no? Estaban poniendo por encima la circuncisión y abajo el mensaje de Cristo. Y nos habla del peligro de hacerlo. Las últimas palabras del versículo, ¿verdad? De nada les aprovechará Cristo. Si alguien dice que se salva por Cristo más, y lástima que nuestro hermano Alejandro de Bogotá no está, porque él me contó cuando yo estuve con él una vez de una iglesia que se llama Cristo Más. Y es una como mega iglesia ahí en Bogotá. Y interesante el nombre de la iglesia, porque esto Cristo Más es la enseñanza falsa de tantas personas tras los años, que se salva por Cristo más la circuncisión, se salva por Cristo más el ayuno, se salva por Cristo más los méritos de la Virgen María. Es siempre un Cristo más, como la obra salvadora de Jesucristo no fuera suficiente. Y vemos que eso es porque Pablo lo tomó tan en serio, porque se pone en peligro la salvación misma. Dice que si alguien depende de Cristo más la circuncisión, tiene fe no solo en Cristo, pero también en un acto humano, de nada les aprovechará Cristo. Es algo peligroso, ¿verdad? Y eso es el peligro del intento de mejorar la Biblia.
voy a tener que checar con sobre la historia completa de esa iglesia Cristo Más, pero de todas formas me llama la atención el nombre porque es peligroso tener esta enseñanza falsa del Cristo Más. Es algo muy peligroso. Marley también iba a comentar. Sí, no, también hacer un comentario sobre una iglesia en Brasil, una iglesia baptista con visión socialista, y que el pastor comentó que la Biblia tenía que cambiarse la Biblia, porque el mundo cambió, entonces tenía que adaptar, ¿no? Y esto resultó, bueno, era un pastor baptista, muy inteligente, con una comunicación verbal excelente, pero la asociación de los baptistas de allá dijeron, ¿sabes qué? No puedes predicar esto porque eso no es bíblico. La Biblia es perfecta, ¿no? Y lo sacaron como miembro de la iglesia baptista de allá. Pero él insistió demasiado en ese tema que sí, la Biblia tenía que cambiarse. Y fue muy, wow. Sí. Y tiene muchos seguidores, ¿no? Sí, es el famoso Cristo Más. Y lo que siempre me llama la atención es que hay muchas personas que batallan de cualquier cosa que huele de la iglesia católica, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero al fondo, la falsa enseñanza de Cristo Más está muchas veces en la iglesia, está en la iglesia católica y también en iglesias cristianas que dicen que cualquier cosa católica es malo, pero tienen el Cristo Más. En la iglesia católica es como si no fuera suficiente la obra de Cristo, entonces ponen el Cristo Más, los santos, la Virgen, la misa, todas esas cosas. Y en muchas iglesias cristianas tienen también una falsa doctrina del Cristo Más. Cristo más ayuno, Cristo más obediencia, Cristo más tu obediencia, Cristo más no bailar, no fumar, no tomar alcohol, Cristo más estas cosas se hace ya salvo, ¿verdad? Y el peligro de intentar de mejorar la Biblia, de agregar algo a la obra salvadora de Jesucristo, es grande. Así de nada les aprovechará Cristo. Entonces, es un pasaje poderoso. Un estudio profundo de Gálatas sirve mucho con personas que están cayéndose en el pecado del Cristo, del famoso Cristo Más. Pero es una carta muy profunda también, entonces hay que tomar mucho tiempo con la carta para ver que todo eso, toda la carta, los 6 capítulos hablan de eso. Habla de los frutos del Espíritu también en Gálatas, pero como resultado, habla de las buenas obras del cristiano, pero vemos que ahí usan la palabra fruto del Espíritu. El Espíritu ya está obrando en el corazón y el resultado es motivado por amor y no para ganar lo que Cristo ya ganó. Entonces, muy interesante lo de Gálatas, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, aunque el término el dulce del diablo suena terrible, ¿verdad? Suena terrible el término. La Biblia nunca dice que sea pecado para una iglesia apoyar a otra. No es pecado que una iglesia apoye a otra. De hecho, es algo bueno. Sin embargo, teniendo en cuenta este pasaje, el pasaje aquí también de Gálatas, ¿cuál podría ser la raíz del problema de recibir fondos extranjeros para pagar a un pastor local? ¿Quién nos puede leer ahí Gálatas 6:6? Yo, pastor. Sí, por favor. El que recibe enseñanzas en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Entonces, según lo que vemos aquí, ¿qué puede ser el problema con recibir fondos para pagar un pastor local?
fondos de otras personas, no partes de la iglesia. ¿Qué puede ser el problema? ¿Qué dicen? O mejor dicho, ¿qué están haciendo con ese versículo si otra persona paga su pastor o paga su profesor del evangelio, su líder local? Javier. Bueno, si alguien paga a un pastor en una iglesia mexicana, el que paga puede dirigir al pastor. Es igual en los trabajos tradicionales, el que paga, aquí tenemos un dicho en México, dice, el que paga manda, y a veces si recibe un recurso, el otro puede decir, pero yo necesito que hagas esto en la iglesia o esto o aquello, y a lo mejor puede salir del mensaje cristocéntrico. Es riesgoso realmente. Y, sí, y gracias, Javier. O puede ser que los extranjeros sencillamente no entiendan lo que se debe hacer localmente. Y con esta mentalidad del el que paga manda, se puede ver que el líder local piensa que, bueno, no quiero que pintemos las paredes color amarillo, porque en mi parte del país es el color de un partido político. Pero los extranjeros, a ellos les gustan el color amarillo. Entonces, vamos, pero no es un buen ejemplo, pero sí, hay este sentimiento que el que paga manda. Y también si otra persona está pagando, los feligreses, los miembros del grupo, no tienen que hacer eso, o no hacen esto, ¿verdad? No tienen ya la costumbre, motivado por el amor de Cristo y por la gratitud, de compartir con el que está compartiendo la palabra de Dios. Entonces, es muy fácil dejar al lado este pasaje si una organización extranjera paga el pastor local. Bien. Sí, Sí, Marley. no necesita nem ser organização estrangeira. Se há outras pessoas apoiando, não, esta igreja, às vezes pode ser de allá, às vezes pode não ser. Os líderes dessa igreja podem criar uma dependência. Então, não vão buscar recursos ou vão buscar recursos. Este sim pode nos apoiar, não? Então, e o pastor, inclusive, deixa de trabalhar com outros pretextos e se torna dependente de outras pessoas, de la generosidade de outras pessoas, de bom coração, e é onde muitas vezes eles mesmos não percebem, não? Os dois lados que estão sendo malos, porque o que é generoso lo dá, estou bem dizendo, e outro recebe, pero está bem, no próximo mês vou allá de novo, não? Porque tem uma cajita forte allá, não? Então, este é o perigo também. Gracias, Marley. Hay un dicho en inglés, porque estamos hablando de dichos aquí, el que paga manda, ¿verdad? Otro dicho en inglés, y no sé si se traduce bien o no, pero dice que la necesidad es la madre de la invención. O es decir, que si hay necesidad, uno va a buscar cómo se nazca algo para resolver el asunto. Si no hay necesidad, si uno, y de hecho es un privilegio poder contribuir, y si son robados de ese privilegio, puede ser que no pasen mucho tiempo pensando, ¿y cómo podemos nosotros, como un grupo, cómo podemos alcanzar a otros? ¿Cómo podemos, si quieren, cómo podemos tener nuestro propio templo? ¿Cómo vamos a poder alcanzar a otros? Porque siempre se han resuelto sus problemas
desde otro lugar, ¿verdad? Bien, ok. Ahora vamos a cambiar el tema un poco con una pregunta. Ya estamos hablando otra vez del grupo sembrador y uno de ustedes ya tienen, están pensando en tener. ¿Cuándo debe empezar? Es una opinión, ¿verdad? Sabemos lo que vamos a querer hacer. Recibir ofrendas dadas por alegría, motivado por el Evangelio. Pero ¿cuándo debe empezar a recibir ofrendas el grupo sembrador? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y la Biblia no nos manda después de 2 meses congregándose, hay que recibir ofrendas. No tenemos un tiempo mandado por la palabra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo debe empezar? ¿Cuándo debe empezar? Rafael, hace un poco de tiempo usted comentó de eso y no hemos escuchado mucho de usted hoy. ¿Qué dice Rafael? ¿Cuándo debe empezar? Rafael, tenía por un momento el micrófono activado, pero ahora no. Javi iba a comentar y después Marley. Javi, por favor. Pues es una buena pregunta, pastor, porque la Biblia no lo dice. Uh-huh. Y allí considero que es, cada grupo sembrador es diferente, me imagino, en cada país, en cada región, en cada zona. Aquí en el grupo sembrador, pues sí, ponemos el botecito para que la gente ponga su ofrenda, ¿verdad? Entonces, es interesante saber, cada cuándo, ¿verdad? Pero pues cada que hay reunión, ponemos el botecito, la gente ofrenda de corazón lo que quiere ofrendar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, yo ahí mismo tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué se hacen con los recursos de la ofrenda? Bien, bueno, vamos a preguntar a los demás. La pregunta que hay o también la otra pregunta, ¿y qué se hace con la ofrenda? Marley, ¿qué dices? Yo creo que debe empezar así que tiene el grupo sembrador, porque vamos a hablar sobre lo mayordomo, ¿no? Entonces, que la gente sienta la responsabilidad de participar de corazón. Entonces, empezando el grupo sembrador, pero yo digo por mí, me da un poquito de pena pedir o pasar, yo tengo pena, entonces si la gente viene y ofrece, amén. No he hecho, de verdad. Y sí, y o que hacemos, en mi caso, por ejemplo, yo mandé a hacer folletos de evangelización de la Academia de Cristo. Entonces, es un recurso que puede ser usado a través de su ofrenda, ¿me entiendes? Ese fue un medio. Otro también que estamos haciendo, ¿cómo está la? Pero déjame pensar la palabra. Una campaña para los niños jornaleros aquí de la región. Uh-huh. Entonces, estamos involucrando el grupo para que ellos puedan participar con un juguete o como ofrenda, como quieran, y también voluntariamente entregar los juguetes. Esos son los 2 caminos que tenemos como experiencia aquí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay el culto presencial, nadie comenta sobre bueno, essa semana sí, alguien me preguntó, ¿cómo hago? Porque no ha ido en otras iglesias y quería contribuir. Uh-huh. Entonces la persona ya preguntó eso, que bueno, ¿no? Porque ya tiene conciencia.
ya tiene entendimiento, no hay conciencia, hay entendimiento. Ujú. Creo que más tiempo, menos tiempo la persona va a estar ofrendando, ay, perdón, se me fue la palabra. Ofrendar. Ofrendar, exacto, perdón. Entonces, pero y Dios da las estrategias, ¿no? En este caso, una de las cosas que yo siento en el corazón, que las hermanas que van firmando el acuerdo doctrinal y están de acuerdo con toda enseñanza, que ellas también puedan estar viajando afuera para tener otras experiencias en temas de iglesias, conocer, ¿no? Entonces, Ujú. ese es un objetivo de mi corazón, pero todavía no se dio. Entonces, Ujú. Gracias, Marley. Sí, hay muchas cosas de que pensar. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, acerca de la pregunta de Javi, vemos especialmente en 1 de Corintios, habla de un uso de las ofrendas es ayudar a los que tienen necesidad. Habla de eso también en Gálatas 6. Bien, y a Rafael ahora tiene la mano. Rafael, le doy la palabra. Sí, pastor, qué pena. Lo que pasa es que he tenido problemas con los audífonos y tuve que desconectarlo para Sí. que se pueda escuchar bien el audio. Mañana viernes tengo el segundo encuentro con el grupo Sembrador que tengo a 20 kilómetros de ovejas en Verdún. He decidido a partir de mañana empezar a recibir ofrendas en el grupo. Esta es una comunidad muy pobre, pero ellos colaboran en ese sentido y esas ofrendas se van a destinar para ayudar al mismo grupo dentro de la comunidad, puesto que vamos a necesitar sillas, vamos a necesitar muchas cosas que van en bien del grupo y en el bienestar del grupo. Entonces, en ese sentido, hemos decidido recolectar las ofrendas para el bienestar del grupo y también en un momento determinado para ayudar a las personas que en un momento determinado lo ameriten, puesto que tampoco son cantidades de dinero, sino pequeñas ofrendas que ellos van aportando. E incluso yo también hago mi aporte de la ofrenda y vamos allí creando un fondo común para el bienestar del grupo Sembrador. Bien, muchas gracias, Rafael. Entonces, hablando ahora de la pregunta de Javier sobre cuáles pueden ser los usos, ayudar a los que son pobres o tienen necesidad. Uno, es algo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Otro es que nos mencionó Rafael, las cosas que apoyan el ministerio. Entonces, pueden ser sillas o otras cosas. Lo vemos, un ejemplo, en Romanos 15, cuando Pablo pide ayuda con los viáticos de los romanos, iba a pasar por Roma para recibir ayuda para poder ir a España. Entonces, en una obra local puede ser sillas o fotocopias, cosas así, ¿verdad? Entonces, cosas que apoyan la obra del evangelio local o misionero. Y la última cosa sería esto, ¿verdad? El que recibe la palabra comparte, haga partícipe de él con lo que enseña. Entonces, podemos también ayudar a los que están enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los usos que menciona la Biblia sobre cómo usamos las ofrendas recolectadas. Bien, una pregunta más antes de terminar. Sí. ¿Puedo hacer un comentario más? Sí, Marley. Nuestro grupo también Sembrador ha ayudado a una señora viuda que se quedó también viuda por cuestión de COVID. Entonces también como tenemos apoyado a ella. Uh-huh. Bien, muy bien. Gracias, Marley, por compartir. Javi. No, Más. está bien, está bien. Ok, muy bien.
quería escuchar de Sí. usted y compañeros sus ideas y bueno, están muy bien y pegadas a la palabra de Dios. Gracias por aclarar mis dudas. Ujú. Bien, y el líder del grupo sembrador, el líder de una iglesia, no tiene que tener miedo de hablar del dinero. No queremos que sea el enfoque. Al mismo tiempo, queremos aconsejar a las personas a usar la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Que su fe sea parte de la manera en que maneja los dones espirituales, los dones de dinero que el Señor mismo los ha dado. Entonces es bueno hablar de la pregunta en su lugar, como con la ley y el evangelio, motivado por el amor de Dios, vamos a querer usar los dones que Él nos ha dado como mayordomos de esos regalos. Una pregunta más sobre, eso es muy específico al grupo sembrador. Entonces ustedes saben el camino del grupo sembrador. Empezamos con los 4 conceptos. Gracias, Ari. Después aprenden de mí. El último paso es, después de eso, el grupo después empieza el culto estudio. Y dentro del culto estudio tienen confesión del pecado, el anuncio del perdón, tienen himnos y canciones y hay un mensaje de la palabra que dan un estudio. Y después viene la ofrenda. Pero no es ya hablamos del intento de mejorar la Biblia. No hay donde dice la palabra de Dios que una sola forma de hacerlo, pasar una canasta para poner la ofrenda. De hecho, una vez yo tuve el privilegio de ir a África a ver una iglesia muy activa en África, donde ellos tomaron la ofrenda o recolectaron la ofrenda casi al fin del servicio con canciones y cada uno pasaba bailando al frente de la iglesia trayendo su ofrenda. En muchos casos no fueron ofrendas de dinero, sino de maíz y de otros productos agriculturas. Entonces, no hay una sola forma de recolectar ofrendas. ¿Qué piensan del método de recolectar ofrendas que tenemos en el culto estudio? De ponerlo dentro del servicio, dentro del culto, y uno puede como pasar al frente o pasar una canasta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o no? Javi. Pues para mí está bien porque allá hay hay todos unos pasos, mensajes. Aquí tengo, por ejemplo, el culto estudio, pues viene primero la invocación, luego un himno de apertura, confesión, y casi al final es la ofrenda. Me parece bien. A mí en especial sí me parece bien, ¿no? Bien. Ok, gracias, Javi. Y buen punto que viene al fin, porque queremos que sean motivados por el amor de Dios. Entonces ya hemos hablado del Evangelio, entonces es resultado que van a querer dar. Y también es importante que enfatizamos que, y tal vez con un anuncio dentro del grupo, que no hay ninguna obligación, ¿verdad? Especialmente si hay personas que están por la primera vez, no queremos que piensen que el propósito de la iglesia es recibir su dinero. Entonces vamos a querer tener un anuncio lleno del amor de Cristo, diciendo que si están aquí por la primera vez, queremos que sepan que no hay obligación, que los que dan por la alegría de lo que han recibido de Cristo, pero no hay obligación ofrendar. Y uno puede usar este pasaje de 2 de Corintios que habla de la alegría en el corazón de la persona que da, ¿verdad? Entonces, si uno empieza, vamos a querer hacer. Y también es bueno, otro consejo, que
el líder no toca el dinero, ¿verdad? Que elija dos o tres personas, siempre más que una persona, que esté confianza, que maneja la ofrenda y que dan un informe de vez en cuando a la iglesia. Hemos recibido tanto dinero, lo hemos usado, como nos dijo Rafael, comprando sillas o Biblias o lo que sea para el grupo local, para que eso sea muy claro que no es, o si el grupo quiere pagar al líder, que no va directamente a su bolsillo, sino por medio de un tesorero del grupo que ayuda. Y está bien si el líder que está preparando las cosas recibe desde los corazones de la gente algo que para su ayuda, está bien, pero que sea que se hace decentemente en orden. A veces es un paso delicado, importante, y parte de lo que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, pero vamos a querer pensar en cómo hacerlo de una manera transparente. Bien, ok. ¿Algo más sobre el tema? Hay mucho de qué hablar en este tema, pero ya estamos concluyendo. Los pecados mortales, ya hablamos de los 3 pecados mortales, ¿verdad? Pero el proyecto final sigue siendo las preguntas. Entonces, les voy a compartir en el grupo las preguntas del proyecto final. Y como dijimos, las preguntas no son mandamientos del Señor, pero puntos de partida para una conversación con los líderes del grupo. Otra cosa, el día y la hora de la siguiente clase. Ya sabemos, vamos a estar aquí el lunes de nuevo. No el lunes, perdón. El martes de nuevo. El martes de la semana que viene es la próxima clase. Y como siempre les voy a compartir el video. ¿Preguntas o dudas sobre lo que viene? Bien, ok. Antes de terminar con la oración, quisiera presentarles a mis hijos. Bueno, estaba hablando con Javier y fue un día de correr. Mi esposa está trabajando hoy como enfermera hasta como las 11 de la noche. Entonces están conmigo 2 de mis hijos aquí en la oficina conmigo hoy. Entonces les voy a invitar a venir a saludar a ustedes. Bueno, siento que son como familia, especialmente ustedes 3. He tenido el placer de visitar a ustedes 3 entonces, y conocer sus familias. Entonces me gustaría invitar. Sienna Grady. Venga. Yeah. Entonces, les presento, aquí mi hijo, se llama Grady, tiene 10 años. Saluda. Hola, jovencito, muchos saludos, bendiciones. Hola. Y tengo entonces 2 están conmigo. Ella es mi hija, Sienna, y tengo 12 ya. Hola, nena, un saludo cordial, bendiciones. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Mucho gusto. Qué linda. Te esperamos en México. Con su mamá y su papá y sus hermanos, ¿sí? Algún día, ¿verdad? Algún día. Sí, qué bueno. Mucho gusto. Un saludo. Muy bien. Ok, entonces ahora, porque ellos tienen que regresar a casa para acostarse. Entonces vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí, por el placer de pensar en cómo plantar una iglesia visible donde estamos. Si es tu voluntad, ayúdanos a evitar las cosas que son obstáculos en el plantar iglesias. Danos sabiduría, Señor. Danos hermanos en la fe que nos ayuden en las estrategias para poder llevar tu palabra a muchos. Y también, Señor, esta noche bendice a nuestras familias con descanso y paz y fe en ti. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Buenas noches. Grandes bendiciones. Amén. Un placer. Que Dios les bendiga.
A ustedes también. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Hasta el martes.